revista, recuperar leyendas mexicanas, leyendas de otros países del mundo, etc. Y bueno, es otro papel en el que ella también tuvo un desempeño importante. Es decir, Guadalupe Dueñas es una escritora muy prolífica, muy completa, muy disciplinada y una verdadera orfebre, una verdadera artífice del lenguaje. O sea, en Guadalupe Dueñas tenemos a una escritora muy original, con una prosa poética de un lirismo excepcional, único dentro de nuestra literatura, una escritora poeta, y aquí además también rescatamos su poesía, que aunque ella no logró publicarla, porque el padre Méndez Plancarte, que era su mentor, le dijo que ella le apostara mejor a la narrativa y no a la poesía. Y bueno, entonces nosotros en este volumen, ¿verdad, Beatriz? Y ¿verdad, Mauricio? No le hicimos caso al padre Méndez Plancarte y publicamos su poesía. Y nosotros esperamos que ustedes la descubran en toda la dimensión, en todas las dimensiones, en todas las áreas en las que ella se desempeñó, y tenemos un legado estupendo y una escritora a la que hay que leer los que no la han leído, y colocarla en el lugar que se merece, porque ella nos dejó un legado de primerísima calidad. Yo puedo decir que Guadalupe Dueñas es una escritora clásica dentro de la literatura, no solo mexicana, sino universal. Muchas gracias. Que también es una autora un tanto enigmática desde su propia vida, porque muy poco se sabe. Por ejemplo, el año en el que nació, solo podemos decir por qué años ronda su nacimiento, pero no tenemos datos exactos. También era algo que mantenía ahí como velado. En su literatura también hace un juego ahí con ciertas cosas que poco a poco va descubriendo, y que en realidad son objetos como muy cotidianos. Sobre todo eso, que son objetos cotidianos los que más te pueden deslumbrar. Le voy a pedir ahora a Beatriz Espejo que nos hable un poco acerca de esta parte de Guadalupe Dueñas y su manera de vida, porque mucho de lo que yo he leído de Guadalupe Dueñas fue primero por Beatriz Espejo y las entrevistas que llegó a ofrecer con diversas escritoras. Entre ellas iba una entrevista a Guadalupe Dueñas. Era un ensayo. Corrí tanto que estoy ahogándome todavía. Oigan, yo traje una entrevista que le hice hace muchísimos años, muchísimo. Yo era muy joven en ese tiempo y me la encontré ahorita buscando entre mis papeles, y me parece que es mejor que la dejara yo hablar por sí misma, para que ustedes se den idea de cómo era. No sé si a su sobrina le va a gustar, pero me arriesgo. Si la casa que vivía entonces, antes de cambiarse a la avenida Copilco, era una arquitectura porfiriana de las construidas primero en la llamada calle de Puebla, amueblada con sillones de época y abanicos de encaje que cubrían algunas cuarteaduras. Tenía en el centro del salón principal una mesa de patas altas, donde esperándome se había servido el té con todas las de la ley. Había galletas y pastelillos, y solo faltaba el glu 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 de la tetera que traería la sirvienta a una hora conveniente. Pita Dueñas, así le decíamos, estaba vestida de negro, en un ajustado terciopelo concordante con la mirada de sus ojos árabes extraordinariamente maquillados, y su cabello teñido de negro noche, como si inevitablemente quisiera conservar su juventud en declive, con peinados duros a fuerza de laca y lápices labiales muy rojos. Cariñosa, amable, veía en mí a una escritora joven que encontraba en las revistas y en una publicación literaria de corto tiraje, El Reguilete. Esa me la saqué de la manga y yo la hice durante 10 años. Medios propicios para darse a conocer. Sabía además que me gustaban sus cuentos capaces de cubrir la tragedia con la burla y el lenguaje lacónico y certero. Había hecho de la síntesis un recurso socorrido y su bandera de la temática poco común.
A mi juicio son memorables algunos de sus textos y pongo 3 ejemplos: Mariquita, Yo como vaca y Los piojos. Dicen mucho más de lo que aparentan a primera vista y se ajustan a una página escasa o algo más, pero la lista podría extenderse sin esfuerzo. Hoy día suele olvidársele injustamente y no aparece mucho en antologías del género. Rara vez es citada, como si una lenta capa de polvo cayera sobre sus escritos y si su persona se hubiera borrado a manera de aquel cuadro célebre sobre el que pasaban un trapo húmedo y el tiempo hasta convertirlo en meras manchas imprecisas. Hace un par de años entregué al Fondo de Cultura Económica una recopilación de sus libros junto con su novela inédita que rescaté de la Hemeroteca Central Universitaria. Ahí, entre Patricia y yo, hay un quid raro, porque no sé, las dos peleamos el haber encontrado esta novela. La verdad la encontré yo. Dice, No me voy a pelear con Beatriz. habla por sí mismo los hechos, porque es viejísima esta revista. Dice, lo encontré en la Hemeroteca Central Universitaria, donde guardaron los papeles del Centro Mexicano de Escritores. Esa beca nos las daban a las gentes que teníamos menos de 30 años. Lupita tenía mucho más, pero hicieron una concesión a fuer de su talento. La escribió mientras gozó la beca que habían tenido antes casi todos los buenos intelectuales mexicanos, pero hasta la fecha el volumen no había sido publicado. Nadie encontraba a sus numerosos parientes, lo que dijo Patricia, dispersos por el país, entre los que se encontraba el dueño de los derechos de autor. Esta vieja entrevista, desconocida todavía, es interesante porque en ella se apuntan claves de su personalidad curiosa y de sus relatos singulares que, a mi juicio, como es fácil notar, merecen mayor atención. Una tarde toqué la puerta armada con enorme grabadora que luego le cambié a Juan José Arriola por una máquina eléctrica. Y la aprendí siguiendo la célebre frase: mátalos en caliente. ¿Dónde naciste? Pregunté sin mayores preámbulos, aunque sabía la respuesta. En Guadalajara. Tengo alma provinciana, sin embargo camino entre la ciudad y la provincia. Yo. Al verte se diría que triunfó tu lado citadino. ¿Cómo era tu familia? Algunas personas sensatas pensarán que estábamos chiflados. Creo que se me dio una extraordinaria posibilidad literaria por haber nacido en un hogar fuera de lo común, si lo relacionamos con los habitantes del mundo externo. ¿En qué te basas para decirlo? Mira, mi papá citaba todos sus dineros y sus empeños en preparar invitaciones a los clérigos. Siempre ignoraré si por falta de recursos económicos o por exigencias del buen gourmet, fabricó trampas para cazar natos. Allí caían animales bien alimentados en casas ricas. Por eso no apetezco nada de las mansiones que siguen un guardo enorme. Los metía en la cocina, les quitaba la piel y las vísceras, y en cacerolas, que después mi madre hervía con alcohol, preparaba una receta sabrosísima y extraña, cuyas alabanzas subían hasta el cuarto de los niños, que jamás las probábamos ni envidiábamos a quienes las paladeaban alzando la vista al cielo raso. ¿Cómo recuerdas a tu mamá? Como una muchacha preciosa, cantaba. Era un poco frívola y procuraba mantenerse alejada de la austeridad religiosa de su marido, un hombre que hincando a las visitas para rezar rosarios de 15 misterios. Naturalmente todas desertaban. No las juzgo. ¿Qué decir de lo que aguantaban novios o pretendientes? Tal vez tuvieron aquellas normas curiosas parte de la culpa de mi irremediable soltería. Pero no hablemos de eso. Mi mamá siempre se mostraba alegre y buena hija de libaneses, ejercitaba su concepto vital de lo cotidiano. Desconocía el aterrador infierno del que su marido no se separaba y procuraba olvidarse de las maldades demoníacas o de las apariciones etéreas, huyendo por los pasillos o escondidas en los rincones. Oye, y en medio de esas discordancias de carácter entre tus padres, ¿cómo se desarrolló tu infancia? Del perdido. No podían hacerme caso porque fuimos 14 muchachos. Al último Manolo, el único varón, le llevaba yo 20 años y me tocó encabezar la lista después de mi hermana Mariquita, la más decente de nosotros. Quedó en un bote de vidrio a los 5 días de nacida. Me dices que ese cuento tuyo